iniciar con este seminario de esta semana. La imagen de hoy pues, es esta plaza, es la plaza de la Puerta del Sol en la capital de España. Aquí normalmente es una plaza muy concurrida, turística, porque se dice que aquí se encuentra una placa donde está el kilómetro cero, de donde parten todas las líneas o las venas de lo que son las carreteras de Madrid. Ese es el punto 0, kilómetro cero, donde las historias de amor ocurren. Bueno, mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, no sé con qué pretexto, por fin me necesito. Mario de medio. Esa es llegadora. Me llegó. Pero vamos a revisar lo que corresponde a pancreatitis. Pancreatitis es un tema de mucha importancia médica, tiene bastante materia por qué estudiarse. Nosotros vamos a revisar los criterios básicos, las bases para poder entender la pancreatitis, su fisiopatología y las principales implicaciones que tiene en el paciente principalmente. Entonces vamos a tratar de revisarlo en generalidades para poder entenderlo. Pero les digo, esto tiene mucho. Como introducción podemos iniciar definiendo la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? Es la inflamación del páncreas. Así de simple, es la inflamación del páncreas, pero se va a caracterizar por una variada presentación clínica que va desde casos muy leves, que se autolimitan, ¿sí?, hasta casos muy complicados que cursan con falla multiorgánica y llevan al paciente a la muerte. ¿Sí? Así de implicaciones tiene lo que es la pancreatitis. Entonces, debido a esta gran importancia que tiene con el paciente, es importante su estudio para poder nosotros manejarla adecuadamente y no llegar a complicaciones y evitar esto para con el paciente. Y como siempre, pues hay una clasificación básica que maneja en la ciudad de Atlanta de Estados Unidos, que la divide básicamente la pancreatitis aguda en dos: una pancreatitis aguda leve y una pancreatitis aguda grave. La diferencia es que la grave va a cursar con falla multiorgánica, ¿sí?, y va a tener implicaciones tanto sistémicas, de complicaciones sistémicas y complicaciones locales. La pancreatitis leve, por otro lado, tiene una recuperación rápida, es autolimitada y es un relativo tratamiento sencillo. ¿Sí? Esto va a ser relativo, es sencillo tratar a un paciente cuando no se complica. Es lo que nosotros debemos evitar, que se complique el paciente. Pero bueno, esto va a depender de muchos factores, pero vamos a ir hablando adelante de ello. Entonces, para poder entender nosotros esta patología, necesitamos revisar las bases, como es de todo. Entonces, aquí lo dejo con la experta en esta materia. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre anatomía, fisiología e histología del páncreas. Bueno, el páncreas es una glándula mixta que se encuentra en la parte superior y posterior del abdomen. Se va a encontrar alargada de derecha a izquierda. Esta va a participar de una forma muy fundamental en los procesos digestivos. Se va a relacionar directamente con el conducto colédoco y con el duodeno, que lo enmarca pues, en la parte de su cabeza. Para su análisis o su descripción se va a dividir en 4 porciones, que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza es la parte más gruesa del páncreas y está orientado hacia la porción derecha del abdomen. Esta va a estar enmarcada por el duodeno y se va a relacionar también con el conducto colédoco. El cuello, o también conocido como istmo del páncreas, va a unir la cabeza con el cuerpo y este va a estar delimitado en la parte superior, aquí va a estar delimitado por el duodeno también, y en la parte inferior por una fisura que es donde atraviesan los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo es esta porción, este está posterior pues, al cuello, este ya va a estar orientado hacia la parte izquierda del abdomen.
detrás del hígado y del intestino delgado. Finalmente la cola, que es el extremo izquierdo, es la parte más estrecha, más pequeña del páncreas, y está relacionada con el vaso, que es un órgano que se encuentra relacionado aquí. La glándula del páncreas va a poseer unas glándulas de secreción externa que van a estar constituidos por los ácidos glandulares. Estos van a poseer un conducto excretor para el jugo gástrico. Ay, no, perdón, aquí no era gástrico, me equivoqué. Era pancreático. Y la glándula de secreción interna, que va a estar constituida por los islotes de Langer, ¿se puede decir? Y estos están situados entre los ácidos. Entonces, vamos a tener dos secreciones, una secreción externa y una secreción interna o endócrina. La secreción interna o endócrina tiene la característica que va a estar directamente muy vinculada con la vascularización, es decir, esta secreción se libera directamente al torrente sanguíneo. La secreción acinar va a los conductos, al conducto principal del páncreas y al conducto accesorio que desemboca en la otra carótida denominada de Sandoy, y en el otro en el esfínter de entonces esa es la importancia, una secreción externa y una secreción interna. Bueno, también va a tener dos conductos, que es el conducto pancreático principal, que es o también conocido como de Wirsung. Va a estar dirigido, comienza por la cola y se dirige hacia la cabeza y va a desembocar en el duodeno o a través de unas pupilas duodenal mayor, que es esta. También va a tener un conducto pancreático accesorio, que se separa en la porción del páncreas, se va a separar de la cabeza del páncreas, se va a separar del conducto pancreático principal, se bifurca y va a desembocar a 2 o 3 centímetros más arriba de donde desemboca el principal, y lo va a hacer a través de una pupila duodenal menor. Las medidas de fijación, nos dice que el páncreas es uno de los órganos que se encuentran más fijados en la cavidad peritoneal. Se va a estar muy fijado en lo que es el peritoneo, el duodeno, y también se va a encontrar muy fijado por las raíces vasculares que se encuentran en esta zona. Se fija al peritoneo parietal posterior primitivo por medio de una fascia, en la que es en la porción derecha, en la cabeza del páncreas, se fija por medio de una fascia, que es la retroduodenal pancreática, y se va a fijar en la porción izquierda del cuerpo, en esta porción, se va a fijar por medio de una fascia, la fascia retropancreática. En la porción del duodeno se va a fijar por medio de 3 porciones primarias o principales, que va a ser la porción superior, que es esta, y dice que se cruza, que se une o se fija después del cruce de la arteria gastroduodenal, que se encuentra aproximadamente aquí, pero no está. Y bueno, la siguiente porción, que es la porción descendente de lo que es la cabeza o el duodeno, se va a fijar a la altura donde terminan los conductos excretores tanto del hígado como del páncreas, o sea, en este nivel. Y finalmente, a nivel de la porción horizontal, que es esta, dice que no se encuentra muy fijo, pero sería más o menos esta porción, que está relativamente lejos, o se puede desprender fácilmente. Eso es lo que les comentaba, que está fijo como si fuera un neumático, lo que es el arco duodeno. Sí, es una maneja que es como si el neumático en una llanta. Sí, está perfectamente la cabeza con el duodeno. Y bueno, también se fija, pues, como mencionaba, por la gran cantidad de raíces vasculares que se van a encontrar en esta zona. Ahora vamos con lo que son los vasos y las venas del páncreas. Principalmente vamos a ver lo que son las arterias. Bueno, estas van a provenir de lo que es el tronco celíaco, que es o de la arteria mesentérica superior, que es
y o sea, de ambas. Okay. Va a haber como tres porciones, va a ser lo que es la porción derecha, media e izquierda. En la porción derecha se van a formar arcos pancreatoduodenales que van a proceder de las ramas mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior, y la gastroduodenal, si no me equivoco es esto. Estos van a unirse también. En la parte anterior van a estar la arteria pancreatoduodenal anterior superior, y va a haber otra similar pero en la parte posterior. Se va a formar también un arco pancreatoduodenal anterior, que va a ser, como lo he mencionado, la anterior con la pancreatoduodenal anterior superior con la pancreatoduodenal inferior, pero en la su rama anterior. Y el posterior, igual con la pancreatoduodenal superior, pero posterior. Y en la inferior, la arteria inferior pancreatoduodenal con su rama posterior. O sea, anterior con anterior, posterior con posterior. Y se forman estos arcos en la porción derecha, ¿sí? Ahora, en la porción, bueno, aquí está uno aquí. Ahí tienes una explicar la irrigación por la ¿Cómo parte la de la regreso? Sí, ahí. Bueno, por aquí le quitas. Ahí explicar de la. Bueno. En la parte media, en esta parte, lo que es el cuerpo, dice que va a provenir por medio de una arteria pancreática dorsal, que es una rama de la arteria esplénica, que es esta. Entonces es una rama de la media de la arteria esplénica. Y esta arteria pancreática dorsal dice que va a tener una rama terminal derecha y una izquierda. Y la derecha va a terminar con la arteria prepancreática, y la porción izquierda va a terminar con la arteria pancreática inferior, que es esta. Y ya la porción o la irrigación izquierda o las arterias izquierdas se van a originar por la arteria esplénica, por la arteria pancreática inferior y por una arteria pancreática mayor, que también se desprende de la arteria esplénica. Eso de la irrigación es importantísimo. Si se entendió esto de la irrigación, tres vías. Una que viene directamente de la arteria hepática común, rama de la mesentérica, del tronco mesentérico, de ese lado derecho, la rama derecha. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a tener una vía de irrigación. La otra vía viene directamente de la otra rama del tronco mesentérico, que es la arteria esplénica. Y el otro tronco va a venir de la arteria mesentérica inferior, que proviene directamente de la otra, no forma parte del tronco mesentérico. Entonces, esas tres vías van a ser las que van a irrigar a todo el páncreas. En esta zona van a compartir relaciones la arteria hepática común, las pancreatoduodenales, que es una rama de la hepática común, y las ramas que vienen de la mesentérica superior. Y estas van a formar como si fueran unas tijeras, así, y el páncreas se mete en medio. El páncreas está aquí. Entonces vamos a tener una pancreatoduodenal anterior superior y posterior superior. Una anterior inferior y una posterior inferior. Las anteriores se ven con anteriores y las posteriores con posteriores, ¿sale? Y ese se forma un circuito. Y esto, el circuito es muy importante porque esa anastomosis va a permitir que si una se ocluye, si existiera alguna patología, la otra lo compensa, ¿vale? Entonces esto de los arcos es importantísimo. Y la última rama de irrigación es la esplénica, ¿sale? Que emite su rama dorsal del páncreas, aunque va por la parte dorsal del páncreas, y se une con una arteria prepancreática. Entonces, tres vías para la irrigación. Creo que está muy sencillo y es importante entender eso. Las venas. Pues es prácticamente lo mismo, dice que siguen la misma orientación de las Y sobre todo en esto de vascularización, lo importante es arterias. Los acompañan con los médicos. Sí. Se dice que son venas arteriales. Entonces ya vamos a ir a la columna de estructura. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la histología del páncreas.
y la porción endócrina está formada por los islotes de Langerhans, que son estos, y los ácidos son estos. ¿Son los puntitos o son En realidad, hay otros cortes que se ven mejores, pero los ácidos son en realidad, como su nombre lo indica, un ácido es una bolsa y tienen esa información. En su interior tienen una cavidad donde segregan su secreción. Y los islotes son, como su nombre lo indica, islas, un cúmulo de células entre la vascularización principalmente, y estas no tienen una cavidad porque las segregan directamente a la corriente sanguínea. Y eso es la diferencia. La mayor porción o proporción del páncreas se compone por esos ácidos pancreáticos, y la parte endocrina está formada pues por los islotes, los cuales se encuentran dispersos entre esos ácidos pancreáticos. ¿Cómo qué proporción es la secreción endócrina en masa? Son de 20% de la secreción endócrina y lo demás es En porcentaje de células. endógeno. Ok. Va a 70% corresponde a células alfa. Sí, también es eso. No, primero de exócrino y endócrino. La secreción exócrina es mayoritariamente. ¿Qué porcentaje compone? Yo leí que era 1%. Sí, es de 3 a 5% los islotes de Langerhans, es decir, las que son endócrinas. Es muy poquito. Y todo lo demás del páncreas es exócrino, es decir, las enzimas. Y los otros son las hormonas. En cuanto a la fisiología del páncreas, bueno, la unidad anatomo-funcional del páncreas pues van a ser los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans se van a sintetizar la insulina en las células beta, que estas son las más, los que se encuentran en mayor cantidad en esos islotes, en un 80%. El glucagón en células alfa y se encuentran en un 20%. Y la somatostatina en células delta, que ya es la parte más mínima de las células que se encuentran en los islotes. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más podemos decir? Y una siguiente célula más que es la célula F, que produce algo que se llama polímeros de pancreas. Sin embargo, pues la función esta como tal no se ha sido establecida. Insulina, pues control de glucemia, glucagón inhibe insulina, pues, y almacena lo que es la glucosa. Somatostatina, la principal función a ese nivel es inhibir las dos supercélulas. ¿Y de la secreción exócrina? La secreción exócrina tenemos que se van a liberar una serie de enzimas, tanto para la degradación de proteínas como de azúcares y grasas. En el caso de las proteínas tenemos que se liberan trexinógeno, peptidasas y glutapsinógenos. Todas esas son enzimas que son encargadas para la digestión de las proteínas. También tenemos desoxirribonucleasas y ribonucleasas. Tenemos lipasa pancreática y amilasa pancreática, y tenemos colesterol esteroide. Eso es para lípidos. Esos son para lípidos. Muy bien. Y entre otras, que se segregan en mucha menor cantidad, elastasa, principalmente para degradar proteínas, básicamente. Pero estos grupos entran en las que mencionan el carboxipeptidatos. Atacan por los dos lados de la cadena, carbonilo y las aminas. Algo muy importante mencionar aquí es que todas las enzimas se van a liberar de una forma inactiva. Todas las enzimas son inactivas. En una situación pues, normal, en una situación patológica, las enzimas se activan y es lo que produce una digestión. Entonces, lo importante es que estas enzimas son inactivas, por eso se llaman simógenos. Un simógeno es una preenzima, una proenzima, es decir, le falta algo para que sea una enzima. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia de eso. Todas estas son, por eso se llaman simógenos. Bueno, gracias Marta. Aplauso para Marta. Sí. Vamos a continuar enseguida ya que revisamos esto de las bases. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la pancreatitis en la clínica. Epidemiológicamente esta enfermedad es importante debido a que tiene un papel hospitalario muy predominante. Se
dice que la incidencia va de 400 casos por millón de habitantes por año. Estos son datos estadísticos de España. La incidencia es más frecuente entre la cuarta y la sexta década de vida. Hay picos en donde se ha tenido claros datos en donde es más frecuente en esas edades. En relación a qué es más frecuente hombres y mujeres, depende de la etiología. Se dice que es más frecuente la biliógena en mujeres, es decir, a que tiene una etiología de alguna patología de litiasis vesicular. Y es más frecuente la alcohológena en hombres. Esto debido al consumo de alcohol, aunque ya actualmente creo que esto estaría un poco sesgado, ¿sale? Pero esas son las estadísticas actuales. Etiología. La etiología de la pancreatitis en realidad es muy variada, pero básicamente el 80% de la etiología que explica una pancreatitis es únicamente dos cosas. Una, un padecimiento a nivel de la vesícula biliar y de sus vías excretoras extrahepáticas, como es la coledocolitiasis, una litiasis vesicular que cursa obviamente con colecistitis, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales causas. Y el alcohol. Se ha asociado mucho el consumo de alcohol con una pancreatitis. Estas dos corresponden al 80% de todos los casos que ingresan al hospital por pancreatitis, ¿sí? De ingresos hospitalarios. Ahora súmenle una mujer bebedora y que con predisponencias SL, es muy alto su predisposición a desarrollar una pancreatitis. Se dice que en consumo de alcohol se necesitan consumir por lo menos 90 gramos al día de alcohol para que tenga una relación semejante a los problemas vesiculares. 90 gramos de alcohol, si pudiéramos calcular, una cerveza aproximadamente de 355 mililitros tiene un 4.5 a 5% de alcohol, ¿sí? Entonces eso equivale como a 15 mililitros de alcohol por cerveza. 15 mililitros de alcohol lo sacamos por su densidad. La densidad del alcohol es menor de la del agua, es como 0.7. Eso equivale como a 12 gramos de alcohol aproximadamente. Entonces se necesitan aproximadamente unas 7 cervezas diarias para poder desarrollar o tener una predisponencia alta de esto. Entonces ya depende también de las cervezas, hay unas que tienen más, otras que tienen menos. Y ahora no hablemos de cervezas, hablemos de alcohol. ¿Sí? Entonces, esto en realidad es básicamente lo que pasa en esta situación. Ahora, el otro 20% en realidad está ocupado por por una parte de los fármacos. Aquí voy a mencionar los fármacos. ¿Sí? De los fármacos también ocupan una gran parte dentro de la predisponencia para desarrollar pancreatitis. De los fármacos que se ha visto que tienen una tendencia al desarrollo de la pancreatitis es ácido valproico, la citopina, la diazonida, los estrógenos, esto principalmente en mujeres para los tratamientos de reemplazo hormonal, el antidiurético furosemide, una pentamida, las sulfonamidas y las tetraciclinas, también antibióticos, se ha visto que están relacionados dentro de una predisponencia a desarrollar pancreatitis. Aquí muestro las causas en general para un desarrollo de pancreatitis que cubriría, aparte de este 80% que hablábamos de las SL y el alcohol, el otro 20%. Dentro de las tóxico-metabólicas se menciona como el alcohol, la hiperglicidemia, la hipercalcemia y los fármacos que ya mencionamos, y veneno de escorpión. ¿A qué se asocia con esto? Tengas en cuenta que la fisiopatología de una pancreatitis es la obstrucción, ya sea de las vías biliares externas, y esto, un acúmulo de las propias enzimas dentro de los mismos conductos pancreáticos, ¿sí? Entonces, cuando Marta nos explicaba, veíamos que tenemos una desembocadura en la segunda porción del duodeno, mediante una papila, una carúncula principal. Esa carúncula tiene un esfínter es del músculo lícido, ¿sí? Entonces, ese esfínter, cuando se laxa, cuando es insuficiente o se contrae, provoca los problemas, y esta reactividad de lo que es el esfínter para contraerse está dado principalmente por el alcohol. Eso es como explica normalmente el alcohol. El alcohol hace que el esfínter se contraiga, y eso explica
signifique la obstrucción de la vía. Ajá. Y obviamente las vías biliares se obstruyen por los lipos, ¿sí? Ocluyendo totalmente la luz. Hipertrigliceriemia y hipercalcemia son los factores de la antesala para desarrollar una litiasis vesicular. Principalmente los cálculos se forman por grasa y por calcio, y los más frecuentes los de grasa. Los fármacos también se ha visto tendencia a una hiperreactividad del esfínter y como tal su contracción, al igual que el veneno. Estas son sus explicaciones fisiopatológicas. Dentro de las mecánicas, obviamente la litiasis o barro biliar o lodo biliar, que lo dicen también, en realidad es cúmulos de arenillas que son como mini piedritas que se van juntando. La obstrucción de la papila, obviamente, la obstrucción del conducto pancreático principal, la disfunción del esfínter de Oddi, ya sea por causas neurógenas o mecánicas. El páncreas lilisum, esa es una alteración congénita en donde vemos que tiene dos salidas del páncreas, una principal y la de Santonino. Entonces, cuando existe una división de estos dos y se da una desembocación diferente, normalmente se denomina páncreas lilisum y eso también está relacionado con la pancreatitis, los traumatismos directos y las malformaciones congénitas. Entre otras, la misma isquemia que puede causar dentro del páncreas, y eso explica pues, a todas las patologías de isquemia mesentérica o toda isquemia abdominal. Infecciones hereditarias también tienen un componente genético aquí. Y este estudio CEPRE, que es una pancreatografía retrógrada endoscópica. Esta normalmente se utiliza como diagnóstico de esta misma patología, que la veremos más adelante, pero también puede influir para su desarrollo. Misma patologías autoinmunes o la fibrosis quística. ¿Vale? Entonces, todas las demás que no tengan que ver con patologías biliares y alcohol cubren el otro 20%. Es menos frecuente, pero también se presenta. Aquí pongo una gráfica en donde podemos ver que el consumo de alcohol abarca aproximadamente un 40%, cálculos biliares 40%, ¿sí? Y los otros están relacionados con traumatismos, los fármacos, infecciones, algunos tumores que nos ocluyan la luz, las variantes genéticas, niveles elevados de triglicéridos, los de calcio y un factor idiopático, ¿sí? Dentro de lo que son mujeres también es más frecuente esto en mujeres debido a que uno, por las hormonas, terapia de reemplazo hormonal tiende a tener unos niveles elevados de grasa, ¿sí? Y esto por donde vienen conformándose las hormonas. Entonces, aunado al consumo de alcohol y el desarrollo o la predisposición a desarrollar cálculos biliares es muy predisponente para las mujeres, pero los hombres no nos salvamos, ¿sí? Entonces también tiene un factor muy importante. Patogénicamente, ¿cómo veríamos que se desarrolla esta enfermedad? Aquí puse un esquema en donde podemos ver básicamente cuál es el desarrollo. Causas: una obstrucción del conducto, un daño al mismo ácido de la secreción externa y una deficiencia en el transporte celular que implica obviamente daño celular también, ¿sí? Entonces, dentro de estas tres etiopatogenias nos explican básicamente cómo se desarrolla una pancreatitis aguda. En la obstrucción podemos tener una colelitiasis por obstrucción de una piedra o de un lito, una obstrucción ampular, ¿sí? Alcoholismo crónico y las estrecheces ductales que pueden existir por lo que veíamos de la arenilla o el lodo biliar, ¿sale? Entonces, todo esto nos explica una obstrucción biliar como tal, ya sea mecánica, neurológica o como tal física, ¿sí? Esto nos evoluciona a un mecanismo primero de un edema intersticial dentro del mismo parénquima pancreático. Esto después con un exudado hemorrágico que nos lleva a una isquemia por falta de irrigación de los mismos, principalmente los islotes, ¿sí? Esta glándula, como toda glándula endocrina, está muy irrigada, ¿sale? Entonces cualquier insuficiencia de sangre va a tener una implicación funcional muy importante. Dentro de lo que es el daño acinar, como es el alcohol, las drogas, el traumatismo directo, la isquemia o algunos virus, pueden dañar estos acinos y hacer que las enzimas o las proenzimas lisosomales, en conjunción con lo que son los lisosomas, que tienen también enzimas lisosomales, se conjuntan y las enzimas lisosomales activan
a las proenzimas o a los cininógenos de los que hablábamos, que no son enzimas activadas, ¿sí? Pero entonces estas enzimas se activan y empiezan a degradar al mismo tejido, ¿sí? Nosotros vamos acá al grill de camelinas, nos comemos un corte de carne, entonces esa carne que nosotros masticamos y llega a nivel duodenal es digerida, literal, por las enzimas del páncreas, ¿sí? Entonces, si digiere en realidad eso, puede digerir cualquier tejido del organismo, ¿sí? Entonces, la protección que tiene el cuerpo es muy específica, pero cuando nosotros alteramos por nuestros mecanismos de vida o de estilo de vida, estos mecanismos se alteran y empiezan a digerir el mismo páncreas. Y esta es en realidad la fisiopatología de una pancreatitis, que obviamente es un inicio, pero bueno, ya vamos a ver cómo se da. Y esto lleva a un daño del mismo signo. Acá, pues por daño metabólico, el mismo alcohol o una obstrucción del mismo ducto nos lleva a una dificultad para el transporte de células, la liberación de las coenzimas y esto al compartimento de las enzimas lisosomales también. Se activan y ocasionan un daño celular. Así no. Lo importante es que identifiquen esto. La palabra alcoholismo, aquí está. La palabra alcohol, aquí está al revés. Y la palabra alcohol, aquí está al revés. Es decir, el alcohol explica mucho el desarrollo de esta patología y de muchas otras, ¿sabes? Pero juega un papel muy importante aquí el etanol. Esto, daño acinar, va a activar las enzimas. ¿Qué causa ahora sí en el parénquima? ¿Qué nos causa en el páncreas como tal? Se inflama, como toda inflamación, concurre con edema, exudado hemorrágico, y dolor, obviamente. Esto ocurre la proteólisis por las mismas proteasas que nos mencionaba Fernando, todas las enzimas que degradan proteínas se activan y empiezan a hacer la proteólisis. La lipasa, principalmente para los lípidos, empieza a hacer una necrosis muy específica, que es la necrosis grasa. Y esa necrosis grasa se presenta específicamente en el hígado como una complicación. Y la hemorragia, por una enzima que es la elastasa. Principalmente la elastasa actúa a nivel de las fibras elásticas de los vasos. Y esto hace que los vasos colapsen. Una vez que colapsan, los eritrocitos, porque hay presión, empiezan a salir. Y eso nos explica la hemorragia. Todos estos factores aunados son una pancreatitis aguda, que es muy diferente a una pancreatitis crónica. Pero en realidad, explicándonos este mecanismo, podemos inferir el siguiente, ¿vale? Pancreatitis aguda. Aquí tengo otro cuadro que en realidad nos explica lo mismo. Causas: daño acinar, pancreático, explicado por la lipasa y nos lleva a necrosis grasa. ¿Sí? Cuando las tripsinas se activan, tripsinas como es la calcreína, la quinina calcreína, se activa y provoca principalmente edema. ¿Sí? Esa es explicación por la cascada de la inflamación. ¿Sí? También la quimiotripsina nos provoca edema y daño vascular principalmente. Si se activa la elastasa, la principal característica es la hemorragia, por el mismo daño vascular y el colapso de los vasos. Fosfolipasa A. La fosfolipasa A es el precursor de la cadena de la inflamación. Después de esto, no se está checando algo sobre la inflamación, pero después de esto, estos se activan directamente a lo que es el ácido araquidónico y de aquí se derivan toda la cadena de los leucotrienos que nos explican básicamente la inflamación. ¿Sí? Entonces, por eso es una inflamación de este tejido. Y esto nos lleva a una coagulación, a una necrosis coagulativa. Esto es lo que les hablaba de la inflamación. La injuria se activan las fosfolipasas A. Estas actúan a nivel del ácido araquidónico y por sus dos vías, de lo que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, nos explica la cadena de la inflamación. Los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanos son en realidad los que van a dañar al propio páncreas. Es decir, se está autovigilando, se está autodañando. ¿Sí? ¿Cómo lo veríamos en desarrollo? Primero, el factor primario que nos haya causado. Pongamos el ejemplo: una mujer de 47 años, soltera, que todos los fines de semana se va a la fiesta, ¿sí? Que está en menopausia, como periodo temprano,
y ya está en tratamiento sustitutivo hormonal con su doctor hace 6 meses y está tomando estrógenos, ¿sí? Entonces, 1 ya tiene el factor de riesgo de la edad, ya está en el pico. 2, es soltera, por lo tanto no tiene quien la ponga en orden. Entonces, el etanol anda en la sangre al full, ¿sí? Entonces, otro factor de riesgo, y ese factor de riesgo es más importante todavía. Otro, se agrega lo que es los estrógenos, la terapia de reemplazo hormonal, y esto me explica mucho la predisposición para afecciones biliares. Entonces ya se agregó otro 40%, quiere decir que ya tiene como un 90 y algo por ciento de poder desarrollar una pancreatitis, ¿sí? Entonces, todo eso aunado nos va a desarrollar una lesión de las células acinares. Esto nos lleva a la activación de las proenzimas, en realidad aquí están proenzimas, ¿sí? Esto nos da una proteólisis, el hígado, el páncreas se inflama, ocurre una necrosis grasa principalmente por la activación de la lipasa, ocurre un daño vascular por la activación de la elastasa, necrosis coagulativa principalmente por la activación de la cascada de la inflamación, ocurre un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ese es un conjunto de signos que ahorita les pongo una gráfica donde pueden ver los cuales son. Pero esto es sinónimo de complicación, esto es sinónimo de urgencia. Este es el pan de cada día de los urgenciólogos, es decir, es para lo que fueron hechos, ¿sí? En realidad, este es algo muy serio que debe de tratarse solamente con intensivistas o en la UCI, ¿vale? Esto conlleva, es la antesala de un fallo multiorgánico. Van a empezar a fallar principalmente órganos vitales, riñón e hígado, y con eso tenemos para que el paciente se complique y mucho. Esto nos lleva a una sepsis, que es la antesala a firmar el acta de defunción, ¿sale? Aquí tengo una definición de la diferencia entre síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple y sepsis. Se confunden mucho, pero tiene una implicación muy diferente. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son los síntomas como tal de una sepsis, pero sin infección. Es decir, la sepsis tiene la característica de que tiene un antecedente o una etiología infecciosa. Ajá. Pero la mayoría de SRIs cursan con infección después, entonces estas evolucionan a sepsis, ¿sale? Pero la respuesta inflamatoria sistémica se define básicamente por 4 cosas. 1, la temperatura. La temperatura se eleva a más de 38 grados o el paciente se pone hipotérmico, menos de 36. Está en rangos extremos. Otro, que los leucocitos también se van en rangos extremos, ya sea que se eleve más de 12.000 o que tenga una leucopenia, ¿sí? O leucocitosis, y que curse con taquicardia y taquipnea. La taquicardia representada como más de 90 latidos por minuto y una taquipnea de más de 20 respiraciones por minuto, o si medimos una gasometría, una presión parcial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Y esto nos va a explicar obviamente todas las causas metabólicas o complicaciones que da. Ese es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es un SIRS con infección documentada, ¿sí? La sepsis grave pues es un SIRS con compromiso hemodinámico, es decir, una complicación, ¿sí? Y la falla orgánica múltiple principalmente va a desregular toda la homeostasis corporal de los fallos de los órganos principales. Patológicamente, la pancreatitis se clasifica en dos: una pancreatitis edematosa y una pancreatitis necrohemorrágica. Son las dos variantes que vamos a tener en la presentación de la pancreatitis. La diferencia es que la pancreatitis edematosa únicamente vamos a tener edema, ¿sí? Exudado hemorrágico y presencia de células inflamatorias agudas, principalmente neutrófilos. La pancreatitis necrohemorrágica ya va a haber un importante exudado hemorrágico y además aunado a una necrosis coagulativa y grasa, ¿saben? Y esto ya es un indicio de una complicación pancreática. Normalmente se debe de encontrar una pancreatitis, sería lo correcto encontrarla aquí para dar un tratamiento. Aquí está cómo presentamos el páncreas. Aquí vemos un vaso. Si se fijan, las fibras como están rotas por la elastasa, ¿sí? Esa es la proteólisis de las fibras que ocurre y se llenan básicamente de exudado hemorrágico y la necrosis, posterior a necrosis. Y acá pues podemos ver
los ácidos pancreáticos con una necrosis grasa y se les denomina células fantasma, porque en realidad se lisan, pierden todo su citoplasma, se vuelven licuado como tal y solamente conservan sus paredes por tejido conjuntivo extra, y si es que alcanza. De hecho, en muchos padecimientos se entra y ya no encuentran páncreas, porque ya no entra, se acabó. ¿Sí? Representación histológica, todo lo que ven ahí pues son exudado hemorrágico, los ácidos medio formados, lo que resta de ellos, y en realidad las islotes de Langerhans ya no se alcanzan. Sí, es muy complicado porque bueno, ya está el hígado muy lisado. Aquí es una foto de una pancreatitis aguda en un estadio necrohemorrágico de una anatomopatología macroscópica principalmente. Lo que podemos ver pues, son los puntos necróticos, la necrosis grasa, todo esto blanco es la necrosis grasa, ¿sí? Y la necrosis coagulativa pues es todas las zonas donde implique una coagulación del tejido. Ese paciente ya está muerto, ¿Sale? ¿no? Con necrosis. No. Puede ser que sea una pieza, no. Se haya Estripado. Sí. Cuadro clínico, las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se detecta una pancreatitis? Básicamente, la característica es el dolor, como todo cuadro abdominal agudo. Entonces, dolor, náuseas y vómito, fiebre, la taquicardia, una hipotensión y algo que es muy característico en ellos es el signo de Turner y signo de Gray. Signo de Gray-Turner y signo de Cullen. Esos signos en realidad son nada más la presencia de coloraciones violáceas en la porción infraumbilical y en las porciones suprailíacas laterales. Eso se explica por el mismo exudado hemorrágico que viaja a través del ligamento redondo y va hacia la parte superficial de la piel. ¿Sí? Esto normalmente habla de una complicación muy severa y de un estadio necrohemorrágico en impactos. ¿Saben? Básicamente lo que es la fiebre y la taquicardia nos explica mucho lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y nos puede evaluar en qué estadio evolutivo está el paciente. Triada, una triada muy característica que nunca se les debe olvidar de pancreatitis es que vinieron a esta presentación toda la vida, no se les debe olvidar, es que lo característico de una pancreatitis es paciente que llega con dolor, mucho dolor, y es un dolor que no se calma con antiinflamatorios básicos como diclofenac o cualquier AINES, ¿sí? Y requiere un tratamiento especial. Vómitos muy frecuentes. Se dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, hasta 15 vómitos en un lapso de unas 3 horas. ¿Sí? Entonces, esto nos va a hablar de una pérdida importante de líquidos. Y esto, una deshidratación y pérdida de líquidos en el tercer espacio. Y la ictericia, que puede o no, pero para que sea triada, pues se debe de poner otro, ¿no? Entonces, puede o no. De hecho, algo importante es que se presenta en el 30% de los pacientes. Esto nos habla mucho de la etiología. Si es biliar, normalmente se presenta muy frecuente la ictericia, pero aunque no sea biliar, también puede presentarse la ictericia. Nos habla de algo complicado ya también. ¿Vale? Entonces, dolor, vómitos frecuentes e ictericia. Estudios, nos vamos a bajar básicamente en 3 pilares. El cuadro clínico característico, que ya sabemos cómo identificarlo básicamente, y nos vamos a ir por la inspección. Vemos un paciente con dolor, si es que presenta la ictericia, amarillento, y si presenta también los síndromes de Cullen y Gray-Turner. Cullen y Gray-Turner. Cullen es el infraumbilical y Gray-Turner es el suprailiaco. Principalmente la coloración violácea que tenemos aquí. Muy característico. Inspección. A la palpación el paciente refiere dolor en epigastrio. ¿Sí? Normalmente se puede o no sentir una masa en la porción epigástrica y eso nos habla de ya un estadio de edema, obviamente que va a existir perilesional en lo que es el páncreas. Y es lo más característico, y vamos a sentir una masa en la palpación. ¿Sí? En la percusión normalmente se escucha una matidez en esa zona, ¿sí? Y que nos habla de un proceso también de acumulación de líquido.
Y la auscultación principalmente vamos a tener ilio abdominal, es decir, no vamos a escuchar el peristaltismo normal en el paciente, porque la fábrica digestiva se para. Hay un problema, pues hay que parar, o ahorita no hay que hacer nada, ¿vale? Entonces es uno de los cuadros clínicos característicos. Vómitos, obviamente, y la ictericia que ya mencionábamos. La elevación de las enzimas pancreáticas se dice que hasta 3 veces de lo normal, principalmente en estudios de las enzimas de liberación. Y esas enzimas principalmente elaboración de amilasa y lipasa. Pero amilasa no es muy sensible para las enfermedades, es decir, no es patognomónica de pancreatitis. Se puede presentar en otras enfermedades. La lipasa sí, la lipasa tiene una sensibilidad mayor del 90%. Entonces, una lipasa elevada nos habla de un proceso pancreático importante, de una pancreatopatía. Las alteraciones morfológicas por imagen que podemos observar en todos los estudios. Estudios complementarios que podemos hacer es que en los laboratorios la elevación de la lipasa y de la amilasa, una leucocitosis como ya veíamos con desviación hacia la izquierda, eso nada más se refiere que son de células jóvenes, principalmente neutrófilos, bandas y todas las células precursoras, principalmente. Un aumento del hematocrito. ¿El hematocrito normal cuál es? En mujeres es de 36 a 42 y en hombres de 45. Ok. Un aumento del hematocrito nos habla de una disminución de líquidos en el tercer espacio. Si nosotros disminuimos el líquido pero mantenemos el soluto de una solución, la concentración sube. Y es lo mismo. El hematocrito no nos habla nada más que de la cantidad de elementos formes en la sangre, el porcentaje. Entonces, un aumento del hematocrito nos habla de una importante deshidratación, y esto por la pérdida de uno por vómitos y otro por edema que existe. La hiperglucemia, obviamente, por la pérdida de algunas de las principales hormonas y la insulina principalmente. Alteraciones de las pruebas hepáticas, fosfatasa alcalina, también transferasa, las transaminasas también pueden verse alteradas, y una hipocalcemia. La hipocalcemia se explica mucho por la necrosis, porque normalmente cuando hay necrosis implica uso de calcio, y ese calcio se fija. Hay algo que se llama pseudohipocalcemia. La pseudohipocalcemia principalmente se explica por una reducción de las proteínas, y las proteínas como tal en sangre también tienen calcio fijo ahí, pero cuando se disminuye nada más se disminuye las que hay en sangre, pero no son todo el calcio que hay. Entonces ese es un estadio primario, pero también se explica por la necrosis. Entonces tenemos hipocalcemia y pseudohipocalcemia. Técnicas de imagen, el de oro es la CT. Y TAC principalmente es el estudio definitivo para poder hacer un diagnóstico con una sensibilidad muy alta. Esto evalúa esto desde estadios de gravedad, nos puede evidenciar la necrosis, y se dice que es idóneo realizarlo más allá o después de las 48 horas de instalado el padecimiento. Mucho antes no va a haber, puede haber sesgos, y no nos dice una gravedad específica. Puede haber diagnosticar las reacciones lípidas, y la resonancia magnética es un estudio que en realidad no se debería utilizar porque es suficiente, y solamente se utiliza en pacientes en casos con hipersensibilidad, porque acá se utiliza un contraste. Aquí pongo enseguida unas imágenes donde podemos ver algunos casos de pancreatitis. Todos estos son casos reales de un doctor que proporciona todos estos casos. Principalmente aquí es un corte transversal del páncreas, a nivel del páncreas. Esto que ven aquí, hiperdenso, es el páncreas. A su lado, todo esto que ven aquí es cúmulo de líquido, es decir, edema. Y esa es la característica importante de una interpretación correcta de una TCE. ¿Sale? Les digo, en realidad aquí en la carrera no se enseña mucho eso, la interpretación. Entonces, ahorita que están polluelos, váyanse acostumbrando a esto, y sobre todo entender bien la anatomía. ¿Vale? Entonces, sí se puede apreciar muy bien aquí lo que es el edema. Ese es el mismo paciente, podemos ver otra parte. Todo esto es el edema. Esto de aquí que vemos es el lóbulo derecho del hígado. Esto de aquí es la vesícula. Esto de acá es el estómago, la parte anterior.
Aquí empieza el duodeno y esto es el páncreas. Siempre el páncreas, siempre la glándula está por delante de los vasos. Este es nuestro guía. Siempre delante de los vasos vamos a encontrar el páncreas. A veces el estómago, dependiendo de su estadio de digestión, lo podemos encontrar un poco movido hasta cierto punto. Entonces, nuestro guía va a ser siempre los vasos. Por delante de los vasos está lo que buscamos. Es el mismo paciente, pero de un corte coronal. Aquí podemos ver lo mismo. Esto de acá es un contraste que se aplicó al estómago. Este es el estómago. Esto de aquí es el páncreas, o lo que queda del páncreas. Y todo esto que ven aquí, hiperdenso, es edema. Es el edema. Y eso nos habla de un estadio de páncreas edematoso. Es decir, todavía no observamos puntos de necrosis, de un páncreas necrohemorrágico. Qué bonito se ven estas imágenes, son como para tenerlas de fondo de pantalla. En el celular. Bueno, ese es otro paciente, otra imagen de otro doctor, diferente, donde sí observamos una pancreatitis aguda con necrosis en el cuello y en la parte próxima del cuello. Esto de acá es el estómago, ¿sí? Nada más que estamos en un corte coronal, por eso se ve así. Esto de acá es el hígado. Esto de aquí es la vesícula. Está muy inflamada. ¿Por qué? Porque ya sabemos la etiología. ¿Cuál es la etiología? No es alcohol, posiblemente alcohol, pero sobre todo una CCL, una coledocolitiasis, o el estadio antes, como una colecistitis, ¿verdad? Esto se llama vesícula hidrópica. Vesícula hidrópica cuando se ve aumentada de tamaño, principalmente por el cúmulo de líquido que hay dentro. Y todo esto que vemos aquí es el páncreas, y estos puntos son los puntos necróticos. Recuerden que les mencioné sobre el calcio, la hipocalcemia nos explica eso, ¿vale? Entonces, hay que conjeturar todo y hacer conjeturas de cómo. La medicina no es fácil, pero es simple, ¿sí? Entonces, hay que pensar con lógica todo, y todo en realidad nos lo va dando los estudios. ¿Por qué hay hipocalcemia? Bueno, pues porque hay cúmulos de calcio. El calcio que no debería de estar ahí se está utilizando. Entonces, ese calcio que hay aquí nos provoca una hipocalcemia, y esa hipocalcemia nos provoca que un paciente llegue con los síndromes, principalmente de aketosis. ¿Cómo se llama el signo, Fer? Cuando hay hipocalcemia, ¿cuál es el signo de Trousseau? Cuando hay hipocalcemia ocurre un signo que se llama signo de Trousseau, que los pacientes llegan así, ¿saben? Aparte de eso, también hay alteraciones en el ECG, ¿vale? Parte de lo que es el corazón, alteraciones cardiovasculares. Es una imagen de cómo veíamos el signo de Cullen y signo de Gray-Turner. Esas son las alteraciones violáceas. Nos habla de un paciente complicado, ¿sí? Esas son las predilectas. Las complicaciones, tenemos múltiples complicaciones. Tenemos complicaciones respiratorias, como es taquipnea, principalmente nos explica por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una alcalosis, explicada por la taquipnea, alcalosis respiratoria, una hipoxemia que está por debajo de los 60 milímetros de mercurio de oxígeno, y esto ya nos habla de un paciente que debemos de tener en uso, conectarlo a un respirador. Y puede existir el síndrome de distrés respiratorio agudo también. Complicaciones circulatorias, alteraciones en el ECG por la misma hipocalcemia que existe, derrame pericárdico que puede existir o no, pero principalmente el edema es perilesional. Alteraciones hemodinámicas, donde dice que puede existir una reducción de hasta el 30% del componente plasmático en 6 horas. Y esto es mortal. Hay que tratarse inmediatamente, es decir, con reposición de líquidos. Complicaciones renales, hipovolemia, hipotensión y disfunción tubular, que nos habla de una insuficiencia renal inicial. Complicaciones infecciosas, todas las que puedan ocurrir en el ingreso hospitalario. Eso nos explica, por ejemplo, las neumonías nosocomiales o por mantenimiento de sondas urinarias. Por la estancia en el hospital, esto ya es gratis. Coagulopatías, como es una trombocitopenia o coagulación intravascular diseminada. O sea, no sé por qué la usaría así, diseminada. Y tendencias hipercoagulables. Es por eso que estos pacientes, paradójicamente, no deberían estar
muy hipercoagulados porque tienen trombocitopenia, pero paradójicamente les digo, tienen tendencia a hipercoagular. Por eso se trata con heparinas de bajo peso molecular que son anticoagulantes para sus pacientes. Complicaciones metabólicas: calcio, magnesio, lípidos y azúcares. Todas esas complicaciones, principalmente explicadas por todas las enzimas que libera el páncreas, y van a estar alteradas. Las locales, las que ya veíamos: el edema, los pseudoquistes, que hay unos que tienen necrosis y otros que no, y esos son los que se les dice WONN o WOPN. Los PN son los importantes porque son los que contienen necrosis. Wall-off es que están colapsados. Absceso, pues no nada más una colección purulenta, también nos habla lo mismo la activación de la lipasa. Necrosis, grasa. Y la necrosis, pues acá lo mismo, la necrosis grasa que mencionaba. Y esto tiene un alto riesgo de infección. Aparte de incurrir con necrosis, se infecta. ¿Sabe? Pronóstico. El pronóstico básicamente existe de múltiples variantes. Para poder nosotros evaluarlo va a depender de la presencia de una enfermedad grave subyacente, es decir, el estado del paciente. Otro, su edad, también va a ser muy importante. Y la obesidad, principalmente si su IMC es mayor de 30. Hay unos estudios, unos criterios para poder evaluar a estos pacientes, que se llama Apache 2. Este Apache 2 en realidad es muy complejo para poder utilizarlo de manera clínica en una urgencia. Esto se lo dejan más para los intensivistas o los que están en la UCI, ¿sí? Para poder evaluar. Y más de 8 implica gravedad. Aunque la mayoría de las guías de práctica clínica y video recomiendan el uso de este índice, en realidad no se usan por lo compleja que son. Y una más sencilla es la escala BISAPS. 3 signos de esto nos implican gravedad, 3 o más. Se evalúa el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, mayor a 25 miligramos. El estado mental, que principalmente se evalúa con Glasgow, escala de Glasgow. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de los síntomas y signos que ya mencionamos. La edad, que sea mayor de 60 años y que tenga injurias pleurales, en uno principalmente un derrame. Entonces, esto, BISAP, así apréndanselo, y se evalúa en la cabecera del paciente, y eso nos va a hacer un pronóstico muy bueno del paciente. ¿Sale? Entonces, BISAP, igual se los paso al mismo tiempo, ¿vale? El otro es el Marshall Index. Este Marshall Index evalúa el FMO o la falla multiorgánica, y esto también nos va a dar un buen pronóstico. Este es muy importante revisarlo detenidamente, ¿sale? Ese se los paso, en verdad. Este Marshall y el BISAP, revísenlo muy detenidamente, son muy importantes. Tratamiento. El tratamiento en realidad va a depender, uno, de una pancreatitis aguda leve. Este se trata con reposo digestivo, poniendo una sonda naso-yeyuna, no nasogástrica, no nasoduodenal, sino naso-yeyuna, pasando la lesión. Se hidrata parenteralmente y analgesia principalmente con opioides, porque los AINES no le van a hacer microsquillas, ¿vale? Entonces aquí se utilizan algo más fuerte como la morfina principalmente. ¿Sí? Pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda grave principalmente tiende a desarrollar complicaciones en un 15%, ¿sí? Es decir, 75% ya lo hicimos y sabemos cómo tratarlo, pero el otro 15% es lo interesante, ¿sí? Y esto va a tener principalmente medidas de soporte, la analgesia con los que ya les mencioné, y un soporte nutricional para enterar, obviamente, para poder tener un reposo digestivo, ¿vale? Protocolo terapéutico. Este también es un protocolo de qué hacer a lo largo de una pancreatitis aguda, pero básicamente habla de qué hacer si es grave o si es leve. Y esto nos va a hablar si hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una falla orgánica y un hematocrito mayor a 44. Como vimos, hay un aumento y eso nos habla de una complicación, ¿vale? Este igual también se los paso para que lo chequen. Y es en realidad de todo lo que hemos hablado. Cómo se van desarrollando los síntomas graves, la falla orgánica, si es persistente o no, y a dónde tienen que llegar. Ya hasta un punto ya no nos corresponde a nosotros, a menos que seamos intensivistas. Para hacer la CEPRE también podemos entrar con estudio, si puede ser diagnóstico y incluso terapéutico, y una función de la necrosis para también extraer, por ejemplo, abscesos que hay intraparenquimatosos. Y nada más es un índice que les puse de evaluación de la TCI.
Eso se evalúa básicamente con la tomografía. La tomografía nos va a evaluar si hay un aumento del tamaño, si hay inflamación peripancreática, si hay colecciones líquidas, si es única, si es múltiple o si está enfocado a todo alrededor del páncreas, o igual de 2 colecciones líquidas, o si hay gas en el páncreas o retroperitoneal. Y esta gas ya nos habla de un proceso bacteriano, un proceso infeccioso con necrosis gaseosa. Y la necrosis, si tiene menos del 30%, vamos a ir sumando puntos. El máximo que pueden sacar es el 10, como en la calificación. Buen día. Conclusiones. Concluimos que la pancreatitis aguda es una entidad en realidad sumamente mortal cuando no se trata adecuadamente. Con las medidas terapéuticas y profilácticas adecuadas que todo médico general o emergencias debe de realizar. Es por ello que representa un pilar fundamental el conocimiento de esta patología para poder aplicar criterios terapéuticos para con nuestros pacientes y evitar todo tipo de complicaciones principalmente y recidivas, porque hay recidivas. Y las recididas principalmente es por el no mantenimiento de las medidas de estilo de vida. El paciente a los 15 días ya está en cantinito otra vez, ¿sabe? Entonces, la verdad, esto es muy importante, no solamente tratamiento, sino promoción de salud, ¿sabe? Evitar complicaciones solo con el tratamiento y diagnóstico oportuno, solo con la correcta interpretación de nuestra historia clínica, solo con médicos comprometidos con la salud del paciente, ¿sabe? Por amor a la medicina justa. Gracias. Para que se suscriban y den like. Suscríbete, es gratis.